Hola y bienvenidos a todos los seguidores de La Económica. Soy Sebastián Pandoja y nos reencontramos en una nueva entrevista. Esta vez conversaremos con un invitado especial, que es un emprendedor y dueño de uno de los restaurantes más conocidos del Perú, Mi Barrunto, quien nos contará cómo afectó la pandemia a los restaurantes y cómo pudieron sobrellevarla. Nuestro invitado es Augusto Sánchez. Bienvenido, Augusto, ¿cómo se encuentra? Bien, Sebastián, contento de comunicarme contigo. Augusto, cuéntame, ¿qué tanto cree que ha afectado la pandemia a los restaurantes? En su totalidad, Sí, porque un restaurante, sobre todo en el Perú, es un negocio físico, es un negocio que normalmente es de contacto, ¿no? No tiene, no es normal o natural en el Perú trabajar por delivery, ¿no? Justo la pandemia ha hecho el cambio de físico por virtual o digamos atención por vía virtual, digital, y no, eso solo cubre el 5% de una venta de 100. ¿No? Entonces, definitivamente, si con el ritmo de la pandemia, al trabajar al delivery, sería cerrar los negocios, básicamente, porque tampoco sustentaría el delivery una activación diaria, ¿no? O sea, no tendría sentido, ¿no? Entonces, han sobrevivido los que han podido tener estrategias de venta digital y sumado al 30% inicial que hizo el gobierno o activó el gobierno para atender en salón, pero prácticamente es sobrevivencia. Muchos de los restaurantes han cerrado en esa etapa, ¿no? De 90 días que no se abrió y ya a la fecha un año, varios han cerrado, ¿no? O sea, hemos sobrevivido lo que hemos podido hacer estrategias de combos, de ofertas, de delivery gratis, de dúos, tríos, etcétera, ¿no? claro. ¿Y económicamente esto cómo les afectó esta situación? Definitivamente, si yo tenía 120 trabajadores, yo llegué a tener al reinicio de las actividades cuando solo era delivery con 20 personas. O sea, ah, tuve que despedir a mucha gente. Claro, ¿y qué medidas optaron para salir de esta complicada situación? La primera fue volver a invitar a los trabajadores con carga familiar, que tengan más años, que evidentemente tienen más habilidades para hacer más actividades y funciones de la empresa. Activar deliveries llegando a Lima y Callao, o sea, llegando a Ancón, Cieneguía, Pachacamac, balnearios, ¿no? La Playa Arica, Playa del Silencio, La Punta, Callao, Carmen de la Legua, Ventanilla, Chosica, Ñaña, Santa Eulalia. O sea, nosotros rompimos de repente, sin querer, queriendo y sin saber, un esquema de un tipo de negocio que son los apps de delivery, ¿no? Ujú. Que prácticamente solo abastecen a 9 kilómetros a la redonda del punto de venta, ¿no? Y nosotros llegamos a 40 kilómetros desde el punto de venta. Entonces, creo que eso fue lo más resaltante, lo más fuerte, y que el consumidor que no nos conocía o que había escuchado de nosotros pero no había probado nuestro producto, definitivamente ganamos un mercado nuevo y que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Es un mercado virtual, digital, de compra delivery, y que va a ser así, no va a cambiar hasta que todos estén vacunados o hasta que se entienda que regresemos a la normalidad, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos hecho. Hemos roto esquemas, hemos ido a los lugares como los mismos clientes decían, acá no ha llegado nunca un Kentucky, nunca un Pizza Hut, y tú llegas, ¿no? Entonces, un mensaje bueno, ¿no? Claro, y justamente hablando un poco sobre los trabajadores que me mencionó hace un momento, ¿cree que estos despidos masivos que se dieron se pudo haber evitado de alguna manera o era algo inevitable? Inevitable, porque 90 días sin trabajar, la empresa no le puede dar dinero a nadie si no produce. Claro. Y con respecto a los restaurantes formales, ¿cuáles creen que han sido los factores que más les ha afectado al estar en este contexto que nos encontramos actualmente? No solo a los formales, a los informales, a todos. O sea, si no tienes clientes, no vives. O sea, el informal o el formal en ese sentido es igual. ¿En qué puede afectar al formal? Nada, porque siempre paga impuestos, todo lo contrario. La SUNAT no te espera, no te perdona, ¿no? O sea, si tú debes IGB o renta,
y no facturas, ellos siempre te presionan para que pagues las cosas. Entonces, no, en realidad la pandemia no ha ayudado a nada, todo lo contrario, o sea, las deudas crecen porque hay costos fijos. Recuerda que un negocio cuando se abre tiene un punto de equilibrio, como dicen los economistas, los contadores. El punto de equilibrio es el empate, ¿no? De tu costo de abrir un negocio productivo, de recursos humanos, etcétera, con la venta. El punto de equilibrio quiere decir cuando llegas a vender lo que cubre tus costos. Muchos días no cubríamos el costo, o sea, no llegábamos ni siquiera al punto de equilibrio. Entonces, mal, pues mal, ¿no? La pandemia ha atacado a todas las empresas y algunos han muerto también. Claro, y hablando un poquito sobre esta moda que se está dando en los diferentes restaurantes que me acaba de mencionar, que son los deliveries, ¿esto le resulta igual de rentable este nuevo método que se está volviendo mucho más común o era más rentable el anterior, antes de tener los deliveries? Ya, nosotros nunca hemos tenido delivery. O sea, antes de la pandemia, nunca hemos hecho delivery. Si era para llevar algo, era porque un cliente se llenó y tenía que llevar el saldo de su comida, ¿no? Pero nunca hemos hecho delivery. Entonces, el sistema de delivery para nosotros es totalmente nuevo, todo es nuevo. Y prácticamente es un negocio nuevo actualmente, ¿no? Entonces, tiene su canal de trabajo, tiene sus vendedores, sus cocineros, sus empacadores, sus distribuidores, que son los motorizados, y tiene todo un canal de retroalimentación vía digital, Facebook, Instagram, WhatsApp. Entonces, totalmente nuevo es todo, ¿no? ¿Y cómo cree que las redes sociales aumentaron las ventas de sus restaurantes y los diferentes restaurantes? ¿Qué tan importantes fueron las redes sociales? Fundamentales. O sea, las redes sociales por la pandemia nos han, bueno, por lo menos quien te habla lo tenía claro antes de la pandemia. Las redes sociales no solo es una forma de comunicar tus productos y servicios, sino también es una forma de interactuar con tus clientes, con tus consumidores, con tus potenciales consumidores. Y en la pandemia lo único que hizo fue activar un negocio dormido, no conocido, que era el delivery, ¿no? Y fue lo que nos ha dado de comer hasta el día de hoy, ¿no? O sea, Mi Barrunto tiene una red social orgánica de más de 300.000 seguidores en Facebook. En Instagram tenemos entre la cuenta personal y la de Mi Barrunto 70.000 seguidores en Instagram, que hace un promedio de casi medio millón de personas. Eh, es increíble la cantidad de gente que compra vía digital gracias al Instagram y a la Facebook, ¿no? Gracias a los en vivos, cuando se coloca el producto, el servicio, el precio, ¿no? Entonces, definitivamente ha sido fundamental la utilización de redes sociales y ahora más que nunca se ve la importancia del manejo de contenido, de las respuestas, con todo lo que significa protocolos de respuesta, protocolos de manejo de críticas, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante tener en cuenta las redes sociales para los negocios que quieren sobrevivir en esta época de COVID, ¿no? Claro, ¿y usted cree que pueden sobrevivir económicamente un restaurante o una cadena de comida que no maneje las redes sociales y solamente se dedica a promocionar su producto por el restaurante o por medio de deliveries nada más? No podría decirte ni sí ni no porque no conozco un estudio real de mercado cercano a esa, pero sí te puedo confirmar que van a reducirse sus posibilidades de venta, van a reducirse mucho las posibilidades de atender a otros clientes que no va a atender físicamente, ¿no? Entonces, creo que el que no maneja redes tiene muchísima chance de quebrar, muchísima chance de no seguir adelante, porque si el cliente, digamos, físico que tenía, lo visitaba y visitaba, no sé, 30 personas al día a su restaurante y por pandemia, que el 80% sean personas vulnerables, digamos, no van a ir a su restaurante. O sea, de 30 va a quedarse con 5 o 6 diarios. Y eso depende también si esos 6 van a seguir trabajando en esa zona, están bien de salud, etcétera. O sea, se reduce toditita las posibilidades de mantener vivo un negocio si es que no buscas alternativas y otro cliente que no necesariamente sea de tu barrio, puede ser de distritos aledaños, que te permitan sostener el negocio, ¿no? Por eso las redes sociales son importantes.
Claro, y ahora pasando un poco a los restaurantes de comida, o bueno, a los lugares informales, como las carretillas, restaurantes en casa, entre otros aspectos, ¿cómo cree que les afectó esta situación? Tal vez la desconfianza de las personas al querer consumir algún producto, ¿cómo cree que les afectó esto? No, definitivamente ellos sí son los más golpeados, los ambulantes, ¿no? Porque al inicio de la pandemia eran, digamos, los perseguidos, ¿no? Las personas que prácticamente pueden perder todo en un solo día. O sea, si tú le levantas a un cevichero su carretilla, su puesto de trabajo ambulante, no tiene otra cosa que hacer. O sea, ya lo mataste. Entonces, creo que nuestros amigos y hermanos ambulantes han sufrido mucho. Son los más afectados, definitivamente, ¿no? Y nada, de verdad que ni siquiera me pongo a imaginar cómo pueden manejarlo sin que la municipalidad o el Estado les permita trabajar. O sea, ellos lo único que necesitan es trabajar y que muestren condiciones de salubridad, ¿no? O sea, yo siempre digo que un ambulante debe tener a alguien que cobre y otra persona que cocine, ¿no? A veces el gran error es que el que cocina cobra y eso de verdad es lamentable, ¿no? Entonces, ojalá que las autoridades pongan de su lado para que la gente que trabaja en la calle tenga una protección, uno, de autoridad, que lo dejen trabajar y dos, que los capaciten para poder tener un servicio acorde a la época de COVID, ¿no? Claro, y ya para ir cerrando esta entrevista, está claro que ellos no pueden acceder a los mismos métodos de las cadenas grandes, así como Mi Barrunto. ¿Qué otros recursos les recomendaría a estos pequeños negocios para poder salir adelante económicamente? Lo primero es que lamentablemente sin inversión no se puede mantener uno en un negocio, ¿no? O sea, si alguien va a vender comida en la calle, eh, lo primero es que no le debe generar duda al consumidor y eso quiere decir productos, en el caso de comida marina tiene que tener cadena de frío, en el caso de cualquier otra comida, pues un espacio donde el producto no esté contaminado con el ambiente al aire libre, ¿no? Utilizar repiscinero solo para ello y una persona que cobre para el otro, ¿no? Inversión en protocolos COVID, o sea, mascarillas, alcohol para sus clientes, que solo cocine una persona y que la otra persona cobre, que trate de que sus consumidores mantengan distanciamiento entre ellos al momento de comer. Algunos lo comerán parados, otros sentados, pero digamos que es tarea de todos, tanto del que da el producto y el servicio como el del que come, ¿no? Creo que no se le puede atribuir solo la obligación o deber a un solo protagonista de un esquema donde una pandemia ataca a todos. O sea, el comensal no está libre de contagiar ni de que se contagie. Y el que trabaja lo mismo, no está expenso a ser solo contagiado, también él puede contagiar. Entonces, es un tema delicado, por eso estamos en una pandemia, ¿no? No es un momento normal, no es un momento donde las estrategias comerciales de todo tipo funcionen. Prácticamente acá funciona el protocolo para no generar miedo, el protocolo de distancia para no generar esa especie de timidez o de asco que también puede sentir el cliente de ir a un lugar donde hay mucha gente. Entonces, esas cosas hay que medir, esas cosas hay que observar, hay que preguntar, hay que estar atento al cliente, hay que estar atento al trabajador, hay que estar atento a la autoridad, o sea, es una visión integral mucho más completa que nunca. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, definitivamente. La pandemia va a dejar huella, va a dejar enseñanzas y sobre todo va a dejar algo positivo que hay que cuidarnos siempre, ¿no? Bueno, esto sería todo, Augusto. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. De nada, Sebastián. Un abrazo, saludos, cuídense mucho. Muchas gracias. Bueno, esto sería todo, amigos de The Economical. Nos vemos en una siguiente entrevista.